¿Qué tal? Bienvenidos a esta transmisión que tenemos para todos ustedes, Noticias 22. Es miércoles, tenemos muchísimos contenidos y por supuesto una vuelta por el mundo como solemos hacerlo a la mitad de la semana. Me da mucho gusto poder saludar a Laura Barrera y a Laura Regis en el lenguaje de señas. Y Laura Barrera, ¿cómo estás, Laura? Pues bien, con mucho gusto de saludarte, Guaymansin. Efectivamente, como dices, es un miércoles internacional, hay muchos contenidos. Vamos a platicar con la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez sobre el juicio político a Donald Trump, que se abrieron las sesiones ayer. Nos tiene toda la información, vamos a conocer el foro Humboldt, qué está pasando, cómo se está reinventando en torno a la contingencia, entre otros contenidos. ¿Qué te parece si iniciamos con nuestra primera nota? Hemos estado comentando, Guaymansin, a lo largo de estos días la conmemoración del domingo 14 de febrero del 190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero. Esta conmemoración invita a la reflexión sobre la afrodescendencia, la afroascendencia de los mexicanos. Revisamos la historia para dar cuenta de esta presencia de la comunidad de origen africano en nuestro país. ¿Cómo fue el origen de esta comunidad, llamada también a veces tercera raíz, y a partir de qué momento se les segregó de nuestra historia? María Elisa Velázquez Gutiérrez, que es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos explica. El 2% de la población en México se autorreconoce como afrodescendiente, es decir, 2.5 millones de personas se identifican como afromexicanos, de acuerdo al más reciente censo de población. Pero, ¿cuál es el origen de este grupo de personas? ¿Cómo llegaron al país? ¿Cómo han contribuido a la nación y los retos que enfrentan? La investigadora del INAH, María Elisa Velázquez Gutiérrez, es una de las expertas en el tema. Las tropas de Cortés, las tropas de Alvarado, de Montejo, de los más importantes conquistadores, traían personas africanas o de origen africano. Algunas eran libres, otras eran esclavizadas, participaron en la conquista y muchos de ellos recibieron la libertad a cambio de esta participación, o bienes, prebendas, incluso encomiendas. Pero la mayoría de las personas que llegaron a lo largo del periodo colonial a México llegaron como esclavizadas. Llegaron por dos motivos fundamentalmente. El primero es que se necesitaba mano de obra porque la población indígena había sufrido una drástica caída demográfica, había nuevas empresas que le interesaba a la corona española, sobre todo la minería. Entonces, la mano de obra africana fue una opción importante. Otra razón es que en 1542 se prohibió esclavizar a los indígenas y esto pues motivó a que los africanos fueran los esclavizados para este tipo de empresas coloniales. La historia y la participación y la importancia de las poblaciones africanas y afrodescendientes fue negada, silenciada, olvidada, yo diría desde que se hizo la primera historia antigua por Clavijero en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. Él ahí lo dice muy explícitamente. Aquí hubo dos grandes, en la formación de México hubo dos grandes culturas, la española y la indígena, como si además fueran homogéneas, y dice, y de los africanos vinieron muy poquitos, y qué bueno, porque son grupos inferiores. Esto tiene que ver con que hacia mediados del siglo XVIII comienzan a estar presentes las ideas de la raza, y es en el siglo XVIII cuando empiezan a estar presentes estas ideas raciales, y cuando empieza a negarse la participación de los africanos y afrodescendientes, en gran parte porque a partir de estas ideas se considera que hay grupos humanos inferiores y superiores, y obviamente los africanos se consideran inferiores. Entonces, con el afán también en México de crear un país independiente, un Estado-nación homogéneo, se trata de negar y menospreciar a las culturas africanas. Los africanos que fueron traídos como esclavos aportaron sus conocimientos en la gastronomía, el baile, la música y en algunos vocablos que tienen su origen en el bantú y mandinga. Hay contribuciones desde las más obvias, que son las económicas y de las que solemos no hablar,
Estas personas trabajaron en las minerías, en la hacienda ganadera, en las haciendas agrícolas, en la caña de azúcar. Las mujeres participaron en como cocineras, como amas de leche, como nodrizas, como chichiguas, como curanderas, parteras, en fin, maestras. A lo largo del periodo colonial vemos a las mujeres y a los hombres de origen africano trabajando en múltiples actividades. Y hay gente que sobresalió en la época, entre ellos, y lo digo también reiteradamente, el gran pintor mulato, Juan Correa, barroco, tan importante en su época y tan valorado en su época. Y hay muchas personas, arquitectos destacados, mulatos, por ejemplo, en Morelia o en las grandes ciudades. Y luego, por supuesto, personajes muy relevantes como Yanga, que fue un cimarrón en el siglo XVII, desde el siglo XVI finales, que combatió contra la opresión de la esclavitud y que logró que su pueblo fuera reconocido como un pueblo libre. Y por supuesto también las luchas en la reivindicación de la libertad, de la equidad, entre otros, pues el mismo Vicente Guerrero, que estamos próximos a conmemorar su muerte en Cuilapan, y que fue un mulato de origen, nació en Tixla, un pueblo que tenía una población afrodescendiente importante. Noticias 22, Alberto Aranda. Así es, ya mencionábamos el lunes pasado a propósito de Yanga, el poblado que tiene el nombre de este personaje que se encuentra muy cerca de Córdoba, en el estado de Veracruz. Y también es interesante, también lo hemos dicho, ¿cuál es una raza pura si estamos hablando de la humanidad y los miles de millones de años que lleva esta llegando hasta este punto? Son famosos estos investigaciones del genoma en personas que se asumen de una herencia totalmente caucásica y ser sorprendidos por aquella cantidad de información que jamás se habían imaginado. Sin embargo, aquello que notablemente consideramos como una comunidad de afrodescendencia ha sido discriminada, como hemos escuchado a lo largo de la historia hasta la actualidad. Nuestra entrevistada, María Luisa Velázquez Gutiérrez, también apoya que se desarrollen iniciativas para que haya un reconocimiento de los derechos y las demandas de las comunidades afrodescendientes. Las personas que son más obscuras o que son afrodescendientes son ofendidas, discriminadas. Eso no puede seguir pasando y lo tenemos que estar denunciando. Ser afrodescendiente en México tiene que convertirse en una situación de orgullo, de valoración y no de discriminación y racismo. María Elisa Velázquez, junto con otros investigadores, han generado documentos científicos sobre los afrodescendientes y han incidido en la generación de cambios para que se reconozcan sus derechos y demandas sociales, civiles y culturales. Gracias a una iniciativa de 2019 en la Constitución mexicana, ya se reconoció en el artículo 2 con un apartado C la presencia y la importancia de las poblaciones afromexicanas. Esto lo que ha logrado es que empiecen las instituciones a reconocerlo, pero faltan políticas públicas. Entonces, el INPI ni siquiera quiso, aunque ya los está considerando en sus convocatorias, en sus reglas de operación, ni siquiera el nombre lo quisieron cambiar para agregar afrodescendientes, se quedaron con pueblos indígenas. Entonces, está muy bien que ya estén considerados en las reglas de operación, pero no es suficiente, porque como tú dices, no es solo que el INPI tenga convocatorias, sino es necesario que salud tenga convocatorias, el sector salud haga políticas específicas, que el Instituto de la Mujer tenga políticas específicas, que el CONAPRED, que es el que más ha hecho, también trabaje sobre estos temas, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también nos estuvo acompañando en los últimos años, se vuelva a involucrar, y que educación, o sea, ¿cómo es posible que la Secretaría de Educación Pública no haya podido sentarse a trabajar con nosotros? Y se lo hemos pedido múltiples veces. En fin, o sea, que haya una voluntad de todos los institutos, y de no ser así, que se cree un instituto que se dedique a ello.
Con los documentos que se tienen, se espera que se generen las políticas públicas que respondan a las demandas de los afromexicanos. Y es que, como señala la investigadora del INAH, ni siquiera ocupan un lugar en la enseñanza pública. Lo primero que tenemos que hacer es hablar de este tema. Lo primero que tenemos que hacer, y que no es tan difícil y que hemos luchado mucho por ello y no lo hemos logrado, es que los libros de texto incluyan la historia de los afrodescendientes, de las y los afrodescendientes, de una forma digna, de una forma veraz, de una forma amplia. Que los museos, a mí me preocupa mucho que estén pensando, qué bueno que piensen en museos del maíz, de la gastronomía, de los telares, pero ya no digas un museo, no hay una sala en ningún museo de México, en museos nacionales, que hablen de esta historia. Entonces, ¿cómo los mexicanos vamos a conocer que en nuestro pasado hubo personas de origen africano si nadie nos los enseña? Esa es una primera deuda importante y un arma fundamental para combatir el racismo. De acuerdo con el último censo, del total de la población afrodescendiente, el 50.4% son mujeres y el 49.6% son hombres. Además, 7.4% habla alguna lengua indígena. Más allá de las cifras, en la realidad, las mujeres son las que sufren mayor discriminación, racismo y sufren de estereotipos sexuales. Yo diría que en ciertas circunstancias las mujeres afromexicanas y afrodescendientes experimentan y enfrentan situaciones de más discriminación y racismo que las propias indígenas. Y esto tiene que ver otra vez con la invisibilidad y con una triple discriminación. Las mujeres afros, primero, muchas de ellas no conocen su historia y es muy difícil valorar lo que eres, defender lo que eres cuando no conoces de dónde vienes. La otra discriminación, obviamente, es ser mujer. Y la otra es enfrentarte a situaciones de marginación, ¿no? En la época colonial esto se ve muy claro en el periodo virreinal. Estas mujeres son esclavizadas, son afrodescendientes, negras, y además son mujeres. Entonces son personas que luchan continuamente por su reivindicación. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, ahí ya hay datos muy importantes, 2% de la población, que son 2.5 millones, el hecho de que se esté haciendo una documentación científica, como se acaba de especificar en esta nota, es muy importante para poder hacer una evaluación, una medición de quiénes somos, cómo somos, que no se quede solamente en la mención de que, hay población, ¿dónde están? Cuáles sus comportamientos, sus conductas, siguen siendo discriminados. Hay que dialogarlo, hay que abrirlo, y también hablando de cuestiones que tienen que ser medidas científicamente, que tampoco el opinar o el decir la naturaleza se está acabando es suficiente. Es de lo que va la siguiente información. Hace unos días los biólogos e investigadores José Sarucán y Julia Carabias se reunieron en forma virtual en el foro Ante la nueva realidad, hablemos de cultura ecológica. Durante este encuentro sostuvieron un diálogo sobre los riesgos en los que está el planeta, muchas zonas del planeta, así como también la urgente necesidad de implementar un código universal de valores en favor del medio ambiente. Vamos a ver más en esta nota. La brecha para tomar acción y salvaguardar el patrimonio natural del planeta es cada vez más pequeña. La necesidad de promover e implementar modelos de desarrollo sustentable para mantener estándares de bienestar. La participación activa de la sociedad en su conjunto, basada en información confiable, fidedigna, científica y comprensible, fueron algunos de los puntos expuestos por Julia Carabias y José Sarucán durante su participación en el ciclo Hablemos de Cultura 2020-2021, dedicado a la ecología y organizado por Fundación UNAM, el Colegio Nacional y el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la máxima casa de estudios. Julia Carabias señala los riesgos que se enfrentan en materia medioambiental y destaca que hemos crecido con una lógica de consumo equivocada que entiende a la naturaleza como proveedora infinita. Cuando estos umbrales estén rebasados, entonces estaremos en una situación de inseguridad para la propia especie humana. Nosotros como animales hemos evolucionado en un entorno ambiental que
nuestro propio desarrollo lo está modificando y va a llegar un momento en el que ya no es una modificación cuantitativa, sino que va a dar un brinco a una situación cualitativa. Cambios fuertes para que esto ocurra yo no los veo, aunque tenemos tanto el conocimiento como las herramientas para que esto pueda ocurrir muy rápidamente. La inercia, la falta de interés, los otros problemas, entre comillas, más urgentes, etcétera, simplemente no dan mucha expectativa de que esto vaya a ocurrir. Ante ello, señalan la necesidad apremiante de un código universal de valores en favor del medio ambiente. En el caso particular de México, el exrector de la UNAM apunta que nuestro país ha estado sometido a un proceso extremo de deforestación, particularmente durante la década de los años 60 y 70 del siglo pasado. No obstante, señala las responsabilidades globales en torno a la emisión de contaminantes a la atmósfera. México no ha sido de los culpables tradicionales de contaminación de la atmósfera. Los países industrializados son los que lo han generado y deberían hacer una aportación más fuerte de conocimientos, de recursos, para que los otros países puedan acortar la brecha que falta para poder llegar a una situación, puede llamarle de cero emisiones de carbono. Eso es imposible, pero sí hay una reducción realmente muy grande. Estamos viviendo una pandemia que es el resultado de la disminución de esos ecosistemas, de su deforestación, de la pérdida de muchas áreas, de la fragmentación de trozos importantes de ecosistemas en muchas partes del mundo, incluido México. Y no parece que nos damos cuenta que ese es otro servicio ecosistémico de los bosques, las selvas, los diferentes tipos de vegetación, y no estamos claramente asumiendo la responsabilidad de estas cosas. Ningún cambio en casi ningún país está dimensionado a la velocidad de deterioro de los sistemas que mantienen la vida en este planeta. Ante la interrogante de qué ha impedido la implementación de medidas para la protección del medio ambiente, Julia Carabias establece 3 variables. 1, no hay la voluntad política para enfrentar el tema. Tenemos siempre en los gobiernos una visión cortoplacista. El tiempo es el tiempo que dura el mandato de gobierno, no importa qué país. Segundo, hay visiones distintas. Hay negacionismo. Negacionismo que muchas veces está respondiendo no a ignorancia, sino a la defensa de otros intereses. Lo vimos con la agenda de Estados Unidos y el señor Trump. Pero el otro tema que nos está impidiendo es que la ciudadanía tampoco está metiendo este tema en sus prioridades. Y si está preocupado, no está ocupada la ciudadanía y no se está organizando para presionar. Me parece que ahí nos está faltando también una sociedad organizada. No es un asunto tecnológico, no es un asunto de ciencia, no es un asunto económico, por lo tanto me parece que es un asunto fundamentalmente que se coloca en las voluntades y en la falta de organización y presión. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y bueno, cuando pensamos en todo esto, no es por andar de alarmistas, ni de amarillistas, ni nada de eso. Es la forma en la que hemos vivido hasta ahora ha tenido impactos en reales día a día. Y una de estas la podemos ver de manera muy evidente, es en la falta de agua. Hoy se ha dado a conocer que el sistema Cutzamala está en un 56% de su capacidad, por lo que próximamente tendremos en el Valle de México racionamiento de agua. Y bueno,
Esa es tan solo una pequeña parte de lo que significa la forma en la que hemos tratado al medio ambiente. Vamos a hacer una pausa y antes de ella queremos darles una recomendación a propósito del tema de la negritud, de la afrodescendencia, de una de estas tantas raíces de la identidad y del pueblo mexicano. Aquí en Canal 22 tendremos una programación especial sobre estas comunidades y entre ellas vamos a tener el programa Raíz Doble, que se presenta desde hace muchos años aquí en Canal 22, ahí tienen en pantalla, titulado No hay lengua sin pueblo. Es un programa que nos va a llevar hasta el municipio de Tamahua, en el estado de Veracruz, donde las mujeres y los hombres diseñan sus lenguajes desde la danza, la tez de su piel y su tradición culinaria. No se lo pierda, lo invitamos a que lo vea mañana jueves 11 de febrero a las 5:30 de la tarde aquí en la pantalla de Canal 22. Con esta invitación hacemos una pausa, volvemos de inmediato. El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones, porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. Tenemos que pensar en México, un México unido y para todos, un México sin divisiones que nos llene de orgullo. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Enlacemos nuestras manos de héroes anónimos, vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país, cada vez somos más los que pensamos en México. PRI. El INE y la UNAM realizan un monitoreo sobre la cobertura que los noticieros de radio y televisión dan a las precampañas de las precandidatas y los precandidatos en el proceso electoral federal 2021. Además, este monitoreo informará sobre temas de igualdad de género, no discriminación y violencia política contra las mujeres en razón de género. El INE promueve el voto libre e informado en la elección más grande de la historia. Consulta monitoreo2021.ine.mx. Este 6 de junio, tu voto sale y vale. INE. Vamos a Alemania. Les comentamos que la pandemia del coronavirus ha provocado que el proyecto cultural más ambicioso de ese país, que es el Foro Humboldt en Berlín, no haya podido inaugurarse en forma presencial, como todo mundo esperaba. Se hizo una inauguración de manera virtual, se va a ir abriendo al público por etapas a lo largo de este año, eso es lo que se planea. Se trata de un proyecto de museo a gran escala en el interior del nuevo Palacio Real de Berlín, todo reconstruido. Es una obra monumental, colosal, muy controvertida, ya hablaremos de ello en un momento más. Vamos a conectarnos hasta la capital alemana con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle para conocer más información. Valentina, te escuchamos, adelante. Saludos desde Berlín. La situación de crisis a la que se ha enfrentado el país por la pandemia ha hecho que la inauguración más esperada de los últimos años haya sido de manera digital e interactiva, sin grandes despliegues. Estamos hablando del Foro de Humboldt, el proyecto cultural más importante de Alemania. ¿Por qué? Porque además de ser la nueva sede de las exposiciones permanentes de las colecciones del Museo de Arte Asiático y del Museo Etnológico de Berlín, abarca un ambicioso programa cultural y científico. Además, el foro está anclado en el interior del nuevo Palacio Real de Berlín, el Berliner Schloss, que fue parcialmente reconstruido de cero, siguiendo fielmente su fisionomía original del siglo XV. Esta significa una impresionante obra de ingeniería y de restauración. Su arquitectura combina la estética contemporánea con la barroca. Este gran proyecto estuvo a cargo del arquitecto italiano Franco Stella. Valentina, bueno, lo que nos estás comentando tiene que ver con esta obra monumental que no es reciente, que tiene raíces muy profundas, que tiene sus orígenes en la Cámara de Arte Prusiana, en este Palacio de Berlín que se estableció a mediados del siglo XVI. Platícanos un poquito más acerca de la historia que hay detrás de esta, que es una obra cultural enorme en Berlín.
Detrás de la historia de este nuevo palacio hay un pasado doloroso. Este representaba una de las obras barrocas más importantes de la época y era un símbolo de identidad muy importante de Berlín, y su presencia fue clave para el diseño y desarrollo urbanísticos. El palacio fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial y luego completamente demolido en 1950 bajo el régimen comunista de Alemania Oriental. Sobre sus cimientos se construyó la Casa del Pueblo, el Palacio de la República, un edificio que pretendía representar el corazón del Berlín del Este y que se convirtió en símbolo de la dictadura socialista. En el año 2002, el Parlamento alemán aprobó su demolición. Uno de los motivos fue también su estructura compuesta por materiales tóxicos como el asbesto. Su desaparición dio paso a la reconstrucción del antiguo Palacio de Berlín, bajo el lema "Devolverle el palacio a Berlín y crear un foro para el mundo". Mencionaba yo, Valentina, al inicio de esta transmisión que genera controversia el hecho de que se hagan obras que tienen una carga simbólica, una carga histórica, cultural tan importante, genera debate. ¿Por qué en este caso? ¿Cuáles son las posiciones que ha generado la controversia en el caso de la creación de este foro? Porque estamos hablando quizás del proyecto más ambicioso, no solo de Alemania, sino también de Europa, cuando pensamos en el costo del mismo, una inversión de casi 680 millones de euros. Con el espíritu de Wilhelm y Alexander von Humboldt, el palacio debe servir como un lugar de encuentro de las culturas del mundo y como plataforma de importantes eventos culturales, así como del laboratorio Humboldt, un taller de ideas e investigación. En esta línea se enmarcan una serie de exposiciones permanentes de las colecciones del Museo de Arte Asiático y del Museo Etnológico, cuyas piezas provenientes de la época colonial han despertado descontento y posturas encontradas por tratarse probablemente en gran parte de arte expoliado. Fue un gran gusto haber compartido estos minutos con ustedes. Les deseo mucha salud y paciencia. Nos vemos la próxima semana. Desde Berlín, Valentina Torrado, de DW. Valentina, mucha salud para ti. Nos vemos próximamente, la próxima semana, seguramente. Y Huemansi, no sé cómo es, pero es una obra muy grande, es una obra que efectivamente además de albergar estas colecciones del Museo Étnico, del Asiático, es un espacio en el que se desarrollarán congresos, exposiciones temporales. En fin, la actividad cultural va a ser muy, muy intensa, pero este pasado, pues efectivamente tiene una carga que no es fácil de eliminar y por ello pues genera reacciones encontradas. Así es, Laura. Es interesante también la forma en la que Alemania está revisándose de esta manera. El Foro Humboldt ha tenido momentos muy importantes a partir de este vínculo que tuvimos aquí en el 2016-2017 con Alemania, año dual México-Alemania, y entre ellas era debatir el papel de los museos del conocimiento, lo que había heredado Humboldt, su percepción de las cosas, Alexander, porque en esa época en Alemania era mucho más importante Wilhelm, hermano de Alexander, y que es un bastión dentro de las letras alemanas. Pero hay una cosa que también es interesante, Laura, dentro de esas colecciones, y lo podemos ver en las publicaciones de la revista Artes de México, hay una considerable colección de arte huichol del siglo XIX, justo en esa época en la que la Alemania, la joven nación, la Alemania que hoy conocemos más en el siglo XIX, estaba buscando conformar una colección de todo el mundo. Habían mandado un emisario para llevarse algunas piezas arqueológicas, pero este personaje que yo aquí pues era etnólogo, no era antropólogo, y de pronto se vio completamente enamorado de las culturas vivas. Por ello está una colección muy importante que muchas décadas estuvo en la parte de abajo, en los sótanos de los museos alemanes, porque en ese momento no las consideraron con el valor que hoy tienen. Y mira, ahora forman parte de un nuevo discurso y de una forma distinta de pensar Alemania. Efectivamente, bueno, es un proyecto que tiene mucho tiempo. Desde Gerhard Schröder empezó a impulsar este proyecto, y desde luego Angela Merkel también ha sido partidaria del mismo.
tienes algo más para nosotros que también es monumental en un sentido distinto. Platícanos, Así es, Juan Laura. Tiene que ver con la obra de Susan Sontag, una de las grandes pensadoras y escritoras del mundo contemporáneo, hija precisamente de un personaje que estaba migrando y huyendo de esa Europa terrible que estaba llevándose a los campos de concentración a los judíos. Originalmente su papá se llamaba Sontansky y cambió su nombre justo para que no hubiera esa persecución en Estados Unidos, y por ello conocemos a Susan Sontag, una figura influyente, como decíamos, de la escena intelectual del siglo XX. Y bueno, esta vida de Susan Sontag ha sido escrita por el escritor e historiador Benjamin Mosier, quien obtuvo el premio Pulitzer de biografía. Es un libro que está disponible ahora en español bajo el sello Anagrama. En el inicio, como yo sabía un poco pedacitos de ella, un ensayo, un romance, una cosa, no tenía una idea de la amplitud de lo que había hecho, porque hasta si estamos hablando nada más de los libros, hay una amplitud de novelas, de teatro, de cinema, de ensayo. Hay unas pocas cosas que la gente conoce, pero cuanto más te adentras en ella, en esa obra, más te quedas impresionado por todo lo que ha conseguido hacer. Y eso estoy hablando nada más de escribir. Entonces, además, hay la política, hay las relaciones privadas, el activismo, todo eso es por eso que digo, es una vida tan rica que no se puede inventar una vida tan rica. La mujer no dormía, literalmente no dormía. Eso por eso alcanzó a hacer todo lo que hizo. Ella se escondió mucho. En su obra escribió siempre, uno tiene que hacer eso. No dice, yo tengo que hacer, yo hago, yo pienso. Dice, uno piensa, uno hace. Entonces, para llegar detrás de esa máscara que ha puesto, y en sus diarios describe, eso es fascinante, describe, ahora me pongo una máscara para esconderme en mi obra. Entonces, te da la llave en sus diarios, en sus escritas privadas, te da la oportunidad de ver lo que hay detrás. Una conexión con México bastante grande, que no he puesto mucho en el libro, porque ya el libro ya es largo, no sí. Sí. Pero ya he tenido esa conexión con Iván Illich en Cuernavaca, y también en cierto momento con el exilio cubano que se había en la capital de México, y después con todos los escritores mexicanos, y principalmente por Carlos Fuentes, pero no fue el único. Ella vino bastante, su hijo había vivido en México también. Entonces había una conexión. El afán que ella tenía era de ayudar a salvar el mundo, que es una ambición mucho mayor que ser famosa. Ella acreditaba realmente que el arte, el teatro, los libros, que le habían salido la vida a esa niña abandonada, que era básicamente lo que ella tenía, era el sueño que le vino de los libros. Ella acreditó, ella se creyó que eso era una cosa que valía la pena morir por la cultura y los valores que incorpora la cultura. Artaud es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo. Artaud, por su problema de droga, que es otra cosa, pero él estaba dispuesto, y lo que pasó finalmente, a morir por ese sueño del arte. Él vio, como dice Michel Leiris, el arte como tauromaquia. El arte era una cosa como un toro que te iba a matar, que tenías que controlar de una forma, pero que tenías que aceptar el riesgo de ser muerto. Entonces eso viene muy en su pensamiento. Y Brodsky es una encarnación de otra cosa que tenía, que era un genio artístico, que nadie se lo dude.
Y también era una persona que había conseguido una idea del hombre lector. O sea, el hombre que tenía una cultura universal, que abrazaba el arte, la filosofía, la literatura, la ciencia, que era una cabeza griega. Era la persona que lo sabía todo. Y ella, que lo sabía todo, no sabía tanto cuanto él. Entonces se quedó fascinada por él y enamorada de él. Y la inspiró mucho. Para mí, el legado de Susan es su pensamiento, es su ejemplo de una mujer sin temor, una persona que lo atreve todo, que no tiene miedo a nadie, que lo sabe todo. Me dijo una señora otro día, una señora más vieja de Estados Unidos, me dijo que Susan me dio la idea de que una mujer puede saber tanto cuanto un hombre. Que nunca me había pasado por la cabeza que las mujeres no pensarían eso, pero me dijo que sí, en nuestra época las mujeres no tenían la misma educación, no teníamos las mismas oportunidades. Y Susan me dio esa oportunidad, esa idea de que era posible. Entonces, cuando hablo de ella, quiero hablar del legado de ella, de lo que nos ha dejado, porque por más que haya cambiado el mundo, todavía necesitamos a Susan Sontag, necesitamos a esa mujer que lo sabe todo. Ella era una persona, la fachada era muy convincente, la mujer que lo sabe todo, parece una caricatura, ¿no? Pero detrás de esa caricatura hay una persona real que estaba luchando, que estaba sufriendo como todos nosotros y que lo daba todo para los demás, que era una persona imperfecta como todo el mundo, pero de sus imperfecciones, que lo sabía mejor que nadie, ha hecho una cosa que significa muchísimo para mucha gente por todo el mundo, que es un legado que nosotros tenemos la obligación de mantenerlo vivo, creo, porque realmente no era una cosa que le era dada de gracia, era una cosa alcanzada con mucho sufrimiento, con mucho esfuerzo, con mucha duda. Bueno, yo creo que vale muchísimo la pena acercarse a esta biografía, hay que conseguirla, hay que leerla. Una mujer interesantísima que hacía mucho ensayo, pero también escribió narrativa, muy recomendable La enfermedad y sus metáforas, en la cual ella despertó una polémica muy interesante porque ella consideraba que había que quitar ese carácter simbólico a la enfermedad, enfermedades como el cáncer que ella misma padeció, la tuberculosis, a la que se asocian, por ejemplo, la creación artística, en fin, una serie de cosas que ella pensaba que silenciaban, que victimizaban más a quien padecía esa enfermedad, que le hacían parecer quizá algo deseable, lo cual pues no lo es. En fin, todos sus libros son recomendables, pero bueno, ahora que tenemos esta biografía, acercarse a ella. Antes de la pausa, como cada miércoles, les recomendamos que no se pierdan a Kimberly Armengol. En Debate 22, a las 9 de la noche, va a recibir a la antropóloga y catedrática Marta Lamas para platicar acerca de los feminicidios y la cultura patriarcal. No se lo pierdan por Canal 22 al término de este espacio informativo. Regresamos. Hashtag Paremos el calentamiento global. Hashtag Acceso universal a la educación. Hashtag Discapacidad. Hashtag Todos los derechos para todas las personas. Hashtag Nos y Nosotras. Hashtag Paridad de género. Haz que tu voz se escuche. Participa. Este 6 de junio toma tu cubrebocas y sal a votar. Hashtag Mi voto sale y vale. INE. Son 137 pesos. Son 137 pesos. De aplausos no se come. Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos. El PT está de tu lado.
Continuamos aquí en Noticias 22. Un día como hoy de 2006 perdíamos a uno de los grandes artistas de la segunda mitad del siglo XX. Una persona a la que la generación más adelante de él le había llamado el niño, porque era demasiado precoz y desde muy jovencito se rodeaba de gente mayor y de gente adulta. Una generación, por ejemplo, como la de Octavio Paz. Nos referimos, por supuesto, a Juan Soriano, destacado artista plástico, pintor y escultor mexicano. A 15 años de su partida, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo recuerda de esta manera. Al niño de 1000 años, como lo bautizó Elena Poniatowska, se le escapaban por las manos los animales que habitaban su imaginación. Juan Soriano comenzó a crear figuras desde muy temprana edad y gradualmente sus imágenes y esculturas colonizaron el mundo. En el 15 aniversario luctuoso del artista jalisciense, la Secretaría de Hacienda le rinde tributo con las piezas que forman parte de su colección Pago en Especie y a través de una cápsula de la serie Hablarte, con la participación de Guillermo Santamarina. Con una vida muy interesante y que prácticamente durante el siglo XX, el siglo XX del arte mexicano, lo enriquece de una manera muy interesante, porque también lo lleva a una proyección internacional. Un contacto muy frecuente, muy cercano a lo que fueron las vanguardias artísticas, las vanguardias en las artes plásticas, pero también la literatura. Las esculturas Ofrenda 1 y 2, Pato, El Águila, Dafne 1 y 2 y el óleo La Pareja son las 7 piezas de Juan Soriano que conforman la colección Pago en Especie. Son esculturas que son obra que él trabajó en los años 80, tuvo especial un enfoque en el trabajo tridimensional, que siempre lo tuvo. Él hizo escultura desde que era muy chico, desde que era un niño ya trabajaba en la experiencia tridimensional, aunque quizás su trabajo más interesante sea como dibujante. Y más allá de su vínculo con movimientos artísticos de su época, como el surrealismo o la ruptura, Juan Soriano es un creador original y libre, a decir de Guillermo Santamarina. El ejemplo más contundente que nos ofrece el Soriano, el artista, es la total libertad, la absoluta libertad. Eso es el ejemplo que tenemos. Soriano no está, la obra de Soriano no está pues limitada a un estilo, a un movimiento, a una forma de trabajar. Es totalmente, es categóricamente un individuo que demostró siempre su libertad. La cápsula Hablarte, dedicada a Juan Soriano, será estrenada el 10 de febrero a las 8 de la noche en las cuentas de redes sociales del programa Hacienda es Patrimonio Cultural. Noticias 22, Víctor Gaspar. Mañana comienzan las actividades virtuales de la Feria del Libro de San Miguel de Allende 2021, un encuentro que aborda diferentes temas como, desde luego, la literatura, está la historia, las lenguas. Les vamos a dar toda la información para que puedan consultar la programación, sepan a qué acudir y después nos vamos a la pausa. La Fundación Cultural Un Chorro de Literatura, organismo de la sociedad civil para el fomento de la palabra, la cultura escrita y la lectura, anuncia la 16ª edición de la Feria del Libro de San Miguel de Allende, que se llevará a cabo en modalidad virtual del 11 al 15 de febrero, con una programación compuesta por 3 ejes: historia, lengua y literatura. En la dimensión histórica, pues está el 5º centenario de la conquista de México Tenochtitlan en agosto. El segundo es el bicentenario de la consumación de la independencia de México en 1821, 2 fechas claves.
Y luego, pues el centenario, ya en lo meramente literario, está el centenario del fallecimiento del poeta Ramón López Velarde, y también en el 21 es el centenario de la fundación de PEN Internacional, este organismo tan querido para nosotros, que durante 100 años ha venido promoviendo la literatura y defendiendo la libertad de expresión. Entre los invitados que participan en las más de 30 actividades se encuentra el doctor Eduardo Matos Moctezuma, la historiadora Itzel Magaña, la escritora estadounidense Sandra Cisneros, la novelista y traductora Jennifer Clement, el escritor y periodista Juan Villoro y los autores en lenguas originarias Martilton Almayotl y Ruby Tzanda. Es muy importante cuando decimos historia, lengua y literatura, no nos referimos en la lengua exclusivamente al español, sino a las lenguas. En este caso, en México, por obvia circunstancia histórica, las lenguas originarias nosotros las consideramos como parte de nuestro acervo e invitamos también a escritores en lenguas originarias. Este año, el reconocimiento Felisma a la promoción de la literatura se otorga a la red de librerías independientes RELI por su trabajo solidario de apoyo a las pequeñas librerías durante el tiempo difícil del confinamiento por la pandemia a través de la difusión y venta virtual de libros. La RELI se creó en el 2019, pero floreció de alguna manera durante la pandemia. Es uno de los fenómenos culturales más importantes de los últimos tiempos en el terreno del libro, porque viene a visibilizar algo que estaba a la vista, pero que no sucedía, como es la visibilidad de las librerías de barrio, de los libreros. Además, aprovechando la virtualidad y digitalización del festival, este año Felisma presenta una serie de actividades para promover su interacción con la comunidad juvenil. Un programa muy especial para ellos, los convocamos a que escriban poesía, ensayo, narrativa, pero también tenemos un programa que ha resultado con mucha simpatía, es el Buzón de la Chica Felisma, donde convocamos a los jóvenes y a los jóvenes de todas las edades a que escriban una carta breve al buzón de la Chica Felisma, donde le declaren su amor al libro y la lectura. Ahora, en el lenguaje de esa experiencia virtual, pues decimos, escríbale un correo electrónico. Para mayor información sobre el programa de la Feria del Libro de San Miguel de Allende, visite el portal y redes sociales de Felisma 2021. Noticias 22, Omar Vera. Canal 22 es arte, conocimiento, diversidad, imaginación, opinión, pluralidad. Diversión. La revista Telemundo Cine posicionó a Canal 22 como el canal de televisión abierta de mayor preferencia por los líderes de la industria audiovisual en México. Asimismo, el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, Inglaterra, ubicó a Canal 22 como la televisora más confiable del país. Anúnciate y sé parte de la comunidad de Canal 22. Comercial @canal22.org.mx. Mariana Sánchez, una estudiante de medicina de 24 años que en Chiapas denunció abuso sexual por parte de un compañero y que no le hicieron caso, hoy está muerta. Mariana es otro de los casos de feminicidio en México, un país donde se mata una cantidad récord de mujeres. De esto y más vamos a hablar hoy con Marta Lamas. Hoy, 21 horas, Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Es miércoles de Visión Global y ya tenemos aquí la opinión de Ileana Rodríguez Santibáñez y tiene que ver con Donald Trump.
Bueno, pues vámonos a la vuelta al mundo en menos de 10 minutos y vámonos específicamente a Estados Unidos con el impeachment, este juicio político que se le está estableciendo al exmandatario Donald Trump. ¿Pero qué es esto del juicio político? Brevemente hay que decirlo, es un juicio que inicia la Cámara de Representantes, en este caso hoy día mayoría demócrata, y que eleva al Senado para que éste continúe en una segunda cámara revisora y logre generar la imputabilidad o encontrar los cargos que puedan inhabilitar de una función pública o cualquier cargo público al exmandatario. ¿Cuál es el detalle en todo este procedimiento? Que el juicio político se instaura cuando se es funcionario. De aquí que la discusión del día de ayer se centró precisamente en la constitucionalidad de este juicio político que se realiza una vez que Donald Trump ya ha salido de la presidencia. Y bueno, aquí la votación, prácticamente 54 en contra de 44 senadores, la constitucionalidad ha calificado el juicio político, inicia en contra de Donald Trump en una locución que ayer hicieron prácticamente los fiscales o los acusadores o los gestores de este juicio político de origen demócrata ante el Senado. Llamó la atención la primera locución o participación de la parte gestionante o acusadora, que fue precisamente el senador Jamie Raskin de Maryland. Él prácticamente dio un discurso muy interesante que fue de más a menos entre las voces que le siguieron y que tuvo que ver con la revelación de imágenes inéditas de la toma del Capitolio ese 6 de enero, cuando se llevaba a cabo la concentración para calificar precisamente la presidencia a favor de Joe Biden. Esta concentración de senadores que tenía que votar y presidir entonces por el vicepresidente Pence. En ese día había habido una manifestación en paralelo que dirigió el propio Donald Trump, donde allí habló que tenían que oponerse al resultado porque había habido un fraude. Esto se televisó el día de ayer y no solamente los fragmentos en la locución de Raskin, sino también imágenes inéditas de la toma del Capitolio, imágenes donde se escuchaban las voces diciendo: vayan los patriotas al frente de la manifestación, y los destrozos que vimos. Por minutos la voz del senador Raskin entrecortada, narrando cómo él, su hija y su yerno se ocultaban debajo de un escritorio protegiéndose de los seguidores de Donald Trump. Este toque dramático, por supuesto, sensibilizó mucho a los senadores y también a quienes tuvieron la oportunidad de seguir minuto a minuto la transmisión el día de ayer. Luego le cedió la palabra otro de los miembros de la parte acusadora, que fundamentalmente se ciñó a dos precedentes del juicio político en los Estados Unidos, uno en 1796, el senador William Blount, y otro caso de otro senador también juzgado posterior al cargo, una vez que habían salido de la senaduría, el caso Belknap, que tuvo que ver en 1876. Con esos dos precedentes o antecedentes, la parte acusadora en contra de Trump justificó por qué sí era posible, constitucionalmente hablando, llevar a cabo un juicio político en contra del exmandatario, aun cuando ya hubiese abandonado el cargo de la presidencia. Poco después vino la defensa del propio Trump, una defensa, hay que decirlo, un poco desangelada, muy técnica, propia de dos abogados, Cohen y Schoen, que lo que es básicamente Castori y Schoen, uno que fue juez de distrito y otro que pertenece al litigio fundamentalmente a la American Bar Association, y entre estos dos abogados fundamentalmente aludieron a los artículos de la Constitución que impedirían, en todo caso en su interpretación, que Donald Trump pudiese ser juzgado. No pese a que ese discurso fue interesante, fue un poco menos sólido o menos impactante que la parte acusadora, y en la votación resulta que Donald Trump sí será procesado. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos días en el Senado de los Estados Unidos? 1 a 1, el Senado se erige como un gran tribunal donde van a revisar los cargos de responsabilidad, y el decano o el senador de mayor edad en el Senado se erige como presidente de ese tribunal de carácter político y que tendrá que demostrar la responsabilidad de Donald Trump. En el análisis no hay que perder de vista que es muy difícil concretar el efecto y la causa. Es posible que a través de un discurso se puedan realizar acciones negativas de violencia.
Eso es lo que tendrá que probar precisamente uno a uno la parte de la acusación, de la parte acusadora, para tratar de fomentar que Donald Trump quede inhabilitado. ¿Cuál es el costo político de este impeachment en caso de que pase? Y que lo sabremos a partir del domingo en adelante. Va a ser un juicio corto, hay que decirlo. Hay un interés de los demócratas en que esto ocurra. El costo va a ser el impacto a la sociedad, que va a quedar más fragmentada y seguramente agudizará a los grupos radicales seguidores de Donald Trump. No va a ser posible el lema de unidad para Joe Biden que ha promovido desde que tomó la presidencia. Va a ser un difícil periodo para él, porque también recordemos que en el Senado están 50-50 y hay iniciativas de ley que requieren más que la mayoría simple, como lo vimos en el día de ayer. Requieren prácticamente 67 votos para poder aprobarse. No será fácil gobernar a Joe Biden si este juicio de impeachment pasa en contra de Donald Trump. Así las cosas en Visión Global. Muchas gracias, Ileana Rodríguez Santibáñez. Muchas cosas que ver y estar atentos, ¿no es así, Laura? Efectivamente, Guemán, sin esto, bueno, todavía va a dar para más, aunque sea un juicio corto. Estaremos al pendiente la próxima semana otra vez con Ileana y ya nos despedimos. Así es, llegamos al final de Noticias 22 y los invitamos a que nos veamos el día de mañana. Buenas noches. Chao.